Buenas tardes, profesor, compañeros de química orgánica. El día de hoy mi equipo y yo tenemos el gusto de exponerles acerca de nuestro laboratorio, nuestro informe de laboratorio de cromatografía en columna. Los integrantes son Isaac Olivero, Juan Daniel García, Miguel Síquez, David Obando, Oscar Urbina, Juan Castro y mi persona María Fernanda de Ávila. Primeramente debemos saber que la cromatografía en columna es un método que se emplea con frecuencia para la purificación de sustancias y la separación de mezclas o a escala preparativa. Esto se usa como un dispositivo principal, una columna de cromatografía. La columna se rellena con un absorbente que actúa como fase estacionaria, generalmente gel de sílice o aluminio. Se introduce la muestra de columna y el paso de un disolvente o mezcla de disolvente, puede ser un eluyente. Además, se hacen que se separen las impurezas del producto deseado o que se separen los componentes de una mezcla debido al diferente tiempo de retención sobre la fase estacionaria. El paso del eluyente que recorre la columna puede hacerse bien por efecto de gravedad o ejerciendo alguna presión con un gas inerte o mediante un aire bomba. En el laboratorio nos pudimos dar cuenta que la cromatografía en columna es obviamente un análisis químico que se utiliza para separar sustancias puras de mezclas complejas. Entonces, para resumir lo que hicimos en el laboratorio, tenemos que tener en cuenta que esto utiliza una fase estacionaria que se embala con una columna y la fase móvil que pasa a través de la columna. Esta técnica aprovecha las diferencias de polaridad entre los compuestos, permitiendo que las moléculas se separen. Las dos fases estacionarias más comunes para la cromatografía en columna, como dije anteriormente, es el gel de sílice y el aluminio. Como más común, utilizan las fases móviles siendo solventes orgánicos. Para la fase móvil depende de la polaridad de las sustancias que los compuestos polares requieren, típicamente más disolventes polares, con el fin de facilitar el paso de la fase estacionaria. Una vez finalizando el proceso de purificación, el solvente puede eliminarse de las fracciones recogidas utilizando un evaporador rotatorio para producir un material aislado. Sin más, damos a continuación a los otros aportes de mis compañeros en el laboratorio. Muchas gracias. Bien, para esta tercera prueba de cromatografía en capa fina, estaremos utilizando el alcohol etílico o etanol, que será nuestra fase móvil o eluyente. En las tintas estaremos utilizando estos marcadores. Nuestro papel absorbente será la servilleta, tan rotulados como lo establece a una altura de 1 centímetro. En nuestra parte de los beakers le adicionamos alcohol a una altura de 0.8 milímetros como lo establece la guía. Muy bien, como se puede observar anteriormente, la tinta negra se desplaza de manera más rápida que la tinta roja, lo cual, apoyándonos en la teoría, la cual establece que entre más fuerte sea la interacción entre un componente y la fase estacionaria, más lento migrará el componente por la fase móvil, lo cual podemos decir que la tinta negra tiene mayor afinidad por la fase móvil, ya que se desplaza de manera más rápida, mientras que la tinta roja tiene mayor afinidad por la fase estacionaria, ya que se desplaza lentamente. Cabe aclarar que esta afinidad dependerá de las fuerzas intermoleculares que están presentes en las sustancias que se separan. Muy buenos días, en el día de hoy vamos a practicar el experimento de cromatografía por columna con una fase estacionaria arena. Para llevar a cabo dicho experimento necesitamos materiales como son alcohol, algodón, la fase estacionaria, la arena, un recipiente, dos palillos que funcionarán como soportes, una jeringa dentro de ellos, una jeringa, otra jeringa, pluma de lapicero, tinta de lapicero
y recipientes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer primeramente es colocar algodón en el fondo de la jeringa. Con la ayuda de los palillos introducimos luego echamos la fase estacionaria, en este caso es la arena, un poco dentro de la jeringa. Bueno, ya he echado, ya he puesto el algodón en el fondo y he echado la fase estacionaria, que es la arena, en la columna cromatográfica, en este caso en la jeringa. Vamos a proseguir hidratando. Se hidrata con alcohol. Se asume que ya está hidratada cuando comienzan a caer gotas por la punta de la jeringa en la parte de abajo. Asumimos a hidratar. Ya hidratada la columna cromatográfica, se toma la tinta de lapicero y se diluye en alcohol para que no se hagan bolitas y se quede en la columna cromatográfica. Después se procede a echar la tinta con alcohol en la columna cromatográfica. Vemos cómo se están separando los diferentes colores de la tinta. Ahora vamos a cambiar de envase para que se vea la separación de las diferentes mezclas. Luego de haber hecho el procedimiento y haber puesto las diferentes separaciones de la tinta en diferentes vasos, vamos a hacer la cromatografía en capa fina para ver la diferencia de cada una de las separaciones de esta tinta. Ya después de haber sacado las 3 muestras de la separación de la tinta, hicimos la cromatografía con capa fina para ver las diferencias de cada una de las separaciones y pudimos ver que en la primera separación a un color más suave, la segunda separación ya va subiendo un poquitico más color la pureza y en la tercera separación se da un color más fuerte, más puro. Esto fue todo el laboratorio por hoy. Muchas gracias. Ya finalizado el laboratorio, podemos concluir usando la arena como fase estacionaria, la separación es mucho más lenta. Y como pudimos ver anteriormente, la primera separación es menos pura que la última y la de la mitad es un promedio entre ellas dos, entre la primera y la última. Esto es todo por este laboratorio. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Síquez y a continuación les haré un laboratorio casero de cromatografía en columna. Para esto necesitaremos un vaso, alcohol, un poco de cal, tinta de lapicero, en este caso azul, una jeringa y un poco de algodón. Para este procedimiento primero agregaremos un poco de algodón en la base de la jeringa. Posterior a esto agregamos el cal y un poco de alcohol. Luego hacemos una solución con tinta de lapicero y un poco de alcohol y lo dejamos reposar un rato en el vaso. Así se vería nuestro experimento una vez montado.
volviendo a lo que es la cromatografía, es un método de separación de sustancias orgánicas de un compuesto orgánico. Una vez agregamos nuestro soluto y nuestro solvente, el cual debe estar limpio, no debemos dejar que nuestro solvente nunca se quede sin sustancia, y así no se seca. Cuando agregamos todo, observamos cómo se van separando los compuestos de nuestra sustancia. En este caso, la tinta del lapicero. Debemos tener un matraz listo. En este caso yo tengo un vasito para ir recolectando las distintas fases. La fase es el tipo de color que se va separando de nuestro compuesto. Ahora veremos la experiencia de laboratorio de cromatografía de manera virtual. Específicamente estaríamos hablando de cromatografía en columna. La cromatografía en columna presenta diferentes factores o diferentes variables que se tienen que tener en cuenta a la hora de practicar pues, esta experiencia de manera virtual o de manera remota, las cuales son matriz cromatográfica, tapón de elusión que refleja el pH y la composición de muestras a analizar. En este caso estaríamos trabajando con proteínas componentes. Nos estamos apoyando de un laboratorio virtual proporcionado por el docente del área. Aquí pues decidimos al azar utilizar una matriz cromatográfica, en este caso la que pueden observar, el tapón de elusión de citrato cuyo pH es igual a 5,1. En la composición de las muestras a analizar utilizamos aprotina, ribonucleasa A y adrisa carbónica. Este fue el resultado, pero ahora vamos a empezar a utilizar o a demostrar qué tanto puede variar una sustancia o una muestra según el tapón de elusión, en este caso a la referencia del pH. La matriz cromatográfica al azar, en este caso escogimos la SuperDET 200 con tapón de elusión de glicina con pH de 3,1. Este es el tapón de elusión más bajo que podemos encontrar, y utilizamos las proteínas componentes aprotina, ribonucleasa y adrisa carbónica. Pues este fue el resultado. Se pudieron observar o se pudieron separar según la gráfica las tres sustancias de una manera pues efectiva. Aquí decidimos aumentar el tapón de elusión con un pH de 6,21, pues un pH medio aproximadamente, y podemos observar también que las tres proteínas se separaron de una manera correcta. Aquí el pH se aumentó lo máximo y se sigue observando la separación de las tres sustancias de manera correcta. Si podemos observar la gráfica, nos podemos dar cuenta que el pH no influye de manera importante o su influencia no es notable en la separación de las diferentes proteínas, por lo cual podemos continuar para ahora demostrar cómo, la variable matriz cromatográfica y si esta pues influye sí o no a la hora de separar unas sustancias o diferentes sustancias. Aquí utilizamos la matriz SuperD 75, que es la matriz más baja que podemos encontrar. Decidimos utilizar un pH de medio de 5,1 como tapón de elusión, y vamos a utilizar las mismas tres proteínas con las que veníamos trabajando el tapón de elusión. Con esta matriz cromatográfica pudimos observar que se separaron las tres proteínas de manera correcta y eficaz, pudiéndola ver en la gráfica. Esta matriz cromatográfica es la mayor en las áreas de las azules, y no pudimos observar que se separaran correctamente debido a que se separó la primera sustancia, pero las otras dos restantes no se pudieron separar de manera correcta, por lo cual podemos decir que esta matriz cromatográfica no es apta para separar dichas proteínas. Esta matriz cromatográfica que podemos observar en pantalla en la parte superior nos muestra que solo se puede separar una sustancia, y en donde se cargan las muestras en el matraz pudimos ver cómo la sustancia aún permanece ahí después de un determinado tiempo. Ahora vamos a ver las proteínas componentes. Si una proteína
influye a la hora de separar la sustancia. Acá decidimos pues escoger la matriz que mejor pudo separar las sustancias anteriormente, que es la Sprecri 100 con un tapón de citrato medio 5,1 y cambiamos pues las proteínas. Aquí utilizaron las 3 proteínas que podemos ver en pantalla y se puede observar cómo se separaron de una manera eficaz, prácticamente de manera instantánea. En este caso podemos observar que solo se logra separar 2 sustancias de manera eficaz y una de las sustancias quedó ligada a la otra, por lo cual podemos decir que acá las proteínas no se pudieron separar correctamente. Acá decidimos utilizar las 3 proteínas que aparecen derivadas de la glucosa y pudimos observar que tampoco se separan de manera correcta ninguna de las sustancias y ninguna de las proteínas, por lo cual podemos decir que aquí tampoco hubo una correcta separación. Y acá pues utilizamos una que habíamos utilizado anteriormente con las mismas y pudimos observar que las proteínas se separan correctamente luego de un determinado tiempo. Ahora, podemos decir que para realizar los laboratorios virtuales tenemos que primero analizar las sustancias que vamos a separar, qué matriz cromatográfica le puede funcionar mejor y qué tapón de citrato pues le funcionaría mejor pues para ayudar a que se puedan obtener los resultados óptimos y deseados por el docente y los estudiantes. Muchísimas gracias. Sabemos, la cromatografía se utiliza para determinar y separar varias sustancias. En este caso la aplicamos diariamente para determinar concentración de productos activos en un producto químico ya terminado, en el control de calidad de pureza de solventes como el alcohol etílico, el tolueno, el sileno, el benceno. También lo usamos en la determinación del contenido de principio de activo de un medicamento y en el control de calidad de la pureza de materias primas que entran en varias bodegas. Normalmente también lo usamos en la industria petrolera, que es un método indispensable porque en este se analizan las composiciones de todos los cracking, los tipos de gasolina, los compuestos orgánicos, todo esto. Y también lo utilizamos normalmente en el control de productos vinícolas. Hay muchos más, pero por ahora. Bueno, ahora les hablaré acerca de la cromatografía en columna. En esa podemos concluir que observamos que la cromatografía se basa en la diferencia de la velocidad con que se desplazan los componentes de una mezcla de compuestos que se encuentran entre dos fases en íntimo contacto. El azul de metileno, que es más polar, queda retenido y necesita un solvente más polar, como el agua acidulada, para que su absorción, mientras que el anaranjado de metilo es menos polar, por lo que sale más rápido y solo necesita de etanol debido a que es menos polar para su disolución. Muchas gracias.